Este es el taller de física acerca de los conceptos básicos del movimiento. El movimiento se puede presentar en nuestra vida cotidiana de diversas formas. Por ejemplo, puede ser rectilíneo, puede ser también circular, como el movimiento de una boleadora, puede ser parabólico, como el lanzamiento de una piedra, o también elíptico, como el giro de un planeta alrededor del Sol. Y también podemos tener otra enorme gama de tipos de movimiento. Pero lo más importante que radica en todo este asunto es qué cosa es el movimiento, y eso es precisamente lo que vamos a definir primero que todo. Vamos a tener un sistema de referencia, que es aquel lugar en donde se encuentra situado nuestro observador. También vamos a colocar un objeto y su vector de posición, que es aquel vector que va desde el sistema de referencia hasta el objeto. Enseguida el objeto se va a mover y el vector de posición va a cambiar, y en este caso va a quedar orientado ahí hacia abajo. Y es a eso precisamente a lo que se le llama movimiento. Cuando un objeto cambia su posición, su vector de posición, respecto a un sistema de referencia a medida que transcurre un cierto tiempo. Segundo concepto que vamos a ver es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Para ello vamos a ilustrar acá el viaje entre Santiago y Valparaíso. Vamos a colocar un auto que va a salir desde Santiago y va a viajar a Valparaíso a lo largo de toda la ruta 68. Nosotros sabemos que aproximadamente la distancia entre Santiago y Valparaíso por la carretera es de 100 kilómetros. Y es a eso precisamente a lo que se le llama distancia recorrida. Es un escalar que mide la longitud recorrida sobre la trayectoria, que en este caso viene a ser la ruta 68, con todas sus curvas que se representan en la figura. La distancia recorrida se simboliza con una letra D y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Ahora, vamos a considerar el vector que va desde Santiago hasta Valparaíso, es decir, desde el inicio hasta el fin. Muy importante que ese vector es una línea recta, entonces naturalmente tiene que ser menor que los 100 kilómetros de la ruta 68, porque el vector que está en verde es la distancia en línea recta entre Santiago y Valparaíso. Supongamos que es aproximadamente 80 kilómetros. Eso es entonces a lo que se le llama desplazamiento, vector que une los puntos inicial y final. El desplazamiento se simboliza con una letra D y una flechita arriba porque es un vector, y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Importante que la distancia es un escalar y el desplazamiento es un vector. Tercera diferencia que vamos a hacer es la velocidad y la rapidez. Definamos primero la rapidez media, que es un escalar, eso es importante. La rapidez media se simboliza con una letra V y se define como la distancia dividido en el tiempo. La unidad de medida en el sistema internacional es el metro por segundo. Ahora la velocidad media. Es un vector a diferencia de la distancia. La velocidad media se simboliza con una V y una flechita arriba porque es un vector y se define como el desplazamiento sobre el tiempo. Su unidad de medida, al igual que la rapidez, es metro sobre segundo. Ahora, para entender bien la diferencia entre rapidez y velocidad, vamos a considerar el mismo problema anterior, viaje entre Santiago y Valparaíso, y además vamos a agregar que el tiempo que demoró el móvil en viajar es de 2 horas. Calculemos entonces primero la rapidez. La rapidez del objeto es distancia sobre tiempo. La distancia del objeto que recorrió fue 100 kilómetros sobre el tiempo que fue 2 horas. Entonces eso nos da 50 kilómetros por hora. Ahora vamos a calcular la magnitud de la velocidad porque no nos interesa por el momento el sentido y la dirección. Entonces, el desplazamiento, ¿cuánto mide? Mide 80 kilómetros. Entonces, 80 dividido en el tiempo, que es el mismo 2 horas. Y eso nos da 40 kilómetros por hora. Entonces tenemos ahí una diferencia entre la velocidad y la rapidez, que no es lo mismo. Nuestro cuarto y último concepto que vamos a ver es la aceleración. Definámosla. La aceleración media es un vector, se simboliza con una letra A porque A de aceleración y una flechita arriba porque es un vector. Y se define como el cambio de velocidad, que es un vector también, sobre el tiempo que demora en hacer aquel cambio.
La unidad de medida en el sistema internacional es metro por segundo al cuadrado. Entonces vamos a nuevamente usar el mismo ejemplo anterior. Recordemos que el tiempo era 2 horas y además vamos a agregar otro dato extra, que suponiendo que la velocidad inicial en Santiago fue de, por ejemplo, 50 km por hora. Es decir, cuando partió el auto de Santiago, cuando salió de Santiago, iba a 50. Y cuando llegó a Valparaíso, supongamos que su velocidad final fue de 90 km por hora. Entonces tenemos velocidad inicial y velocidad final. Ahora, la aceleración media dice aquí que es el cambio de velocidad, es decir, esto se conoce como velocidad final menos velocidad inicial. Así que esa es la diferencia. Entonces, aceleración, o su magnitud, porque no nos interesa dirección y sentido, sería la velocidad final 90 menos la inicial 50, eso nos da 40, que es la variación de la velocidad o delta V. De 50 a 90 nos da 40, dividido en el tiempo que demora el objeto, que es 2 horas. Y eso nos da 20 km por hora al cuadrado. Y para dejar en claro todos los conceptos que hemos analizado, vamos a resolver un ejemplo. La rapidez media de un vehículo al recorrer la mitad de la distancia de un viaje es de 20 km por hora y en la otra mitad es de 80. Si el viaje es de 160 km, ¿cuál es la rapidez media del viaje? Eso es importante, del viaje completo. Antes de entrar a usar las fórmulas, lo primero que uno debe hacer es entender bien cómo es el problema o qué significan todas las palabras que están ahí relacionadas. Entonces, vamos a dibujar ahí la trayectoria del viaje, que en total es 160 kilómetros, y lo separamos en dos partes, 80 kilómetros y 80 kilómetros después. Entonces el auto, la primera mitad del viaje, lo va a recorrer con una velocidad de 20 kilómetros por hora. Toda la primera mitad a 20 kilómetros por hora. Enseguida, cuando está en la mitad, cambia su velocidad y ahora lo va a recorrer la segunda mitad, es decir, los segundos 80 kilómetros, los va a recorrer con una velocidad, con una rapidez de 80 km por hora. Es decir, más rápido. Entonces, la cosa es que en la primera mitad el auto tiene una rapidez de 20 y en la segunda mitad tiene una rapidez de 80. Ahora, para calcular todo esto, entonces, como lo que nos preguntan es la rapidez media del viaje, entonces la rapidez media del viaje, usamos la fórmula, es distancia dividido en tiempo. Y la distancia tiene que ser naturalmente del viaje, porque estamos calculando todo en base al viaje. Ya, la distancia del viaje la tenemos, es 160. Así que colocamos acá 160 kilómetros. Y nos falta dividido en el tiempo. Y el tiempo es el tiempo que emplea en todo el viaje y eso nos falta. Eso no lo tenemos. Entonces hay que calcularlo. ¿Y cómo? Con la fórmula. Nosotros sabemos que rapidez es distancia sobre tiempo. Entonces vamos a tener que tiempo es distancia sobre velocidad. Y así podemos calcular el tiempo en cada uno de los tramos. Primero en el primer tramo, naturalmente. El tiempo que demora en recorrer el primer tramo corresponde a distancia sobre velocidad. ¿Cuánto es la distancia? 80 kilómetros. Y la velocidad es de 20 en la primera mitad. Y eso nos da 4 horas. Ahora calculemos el tiempo 2, que fue el tiempo 1. El tiempo 2 en recorrer la segunda mitad sería la misma fórmula, distancia sobre velocidad. La distancia es 80 también, pero ahora la velocidad o la rapidez es 80. Así que eso nos da 1 hora. Luego, el tiempo total o tiempo final de todo el viaje sería lo que demoró en la primera mitad más lo que demoró en la segunda mitad. Entonces el tiempo final o total sería 5 horas. Y ese es el tiempo que necesitamos para calcular la rapidez media del viaje. Sería 160 kilómetros, que es la distancia de todo el viaje, dividido en 5 horas, que es el tiempo de todo el viaje. Y 160 sobre 5 nos da 32 kilómetros por hora, que sería la respuesta final. Y no es solamente promediar el 20 con el 80, como uno tendría a pensar, que simplemente promediamos el 20 con el 80 y tenemos la rapidez media. No, eso es falso. La rapidez media se calcula con la única fórmula que dice distancia total dividida en tiempo total del viaje.